que a veces se olvida. ¿Ya? La enfermedad de Alzheimer es la enfermedad del olvido, porque las personas olvidan muchas cosas, pero también muchos olvidamos, la sociedad olvida a la otra víctima de la familia, el cuidador. Y nos olvidamos que debemos cuidarnos para no enfermar. De eso vamos a hablar esta mañana, cuidando al cuidador de personas con Alzheimer, y les pedimos, cuídate cuidador. Eso es lo que vamos a hacer. Y eso es lo que a veces no hacemos. Esto es para que vean la cantidad de personas con demencia en el mundo, unas 36 millones en todo el mundo. En 25 años se va a duplicar a 76 millones y en otros 25 años se va a volver a duplicar a 115 millones de personas en todo el mundo, la gran mayoría de ellos en países en desarrollo como el nuestro. Y El Salvador no escapa de esa realidad. En este momento, para el 2005, se estimaba que había en el país al menos 27.200 personas adoleciendo de un grado de demencia, y se estima que para este año 2013 al menos unas 30.000 personas están adoleciendo de enfermedad de Alzheimer, por lo que es un reto ir a identificar y diagnosticar a todas estas personas que, como digo, están viviendo a veces en nuestra casa, en el vecindario, en el trabajo, ya tienen síntomas de la enfermedad y todavía nadie los diagnostica. Ustedes nos van a ayudar en esa labor que tenemos pendiente. La demencia, como vieron, hace que la persona que padece esta enfermedad empiece a tener dependencia por muchos trastornos cognitivos, problemas conductuales, trastornos del comportamiento, y eso hace que en la familia el cuidador también se ejerza una tensión de estrés, una tensión física, porque es un duro trabajo cuidar a una persona por muchos años. Cada etapa dura de 3 a 5 años, son 3 etapas, anda entre 10, 20 o más años de cuidado crónico. Es importante que nos cuidemos. También tiene una repercusión psicológica, social y también económica. Muchas personas dejan de trabajar por cuidar a sus seres queridos. Y esos son costos indirectos que a veces no se toman en cuenta. Eso aparte de lo que tienen que gastar en medicación, en transporte y servicios médicos. Entonces, es importante que el cuidado de la persona con Alzheimer no solo se centre a la persona que adolece la enfermedad, sino que todos tenemos responsabilidad y todos tenemos un rol que jugar en el manejo integral de las personas con enfermedad de Alzheimer, su familia y cuidadores. Se dice que el Alzheimer daña el cerebro de los pacientes, pero destroza el corazón de la familia. Y esto es cierto. Aunque la enfermedad de Alzheimer no es curable, y ya sabemos que aún lo que le demos no podemos detener su progresión, es importante el rol del cuidador como un tratamiento integral de las personas con enfermedad de Alzheimer. Entonces, el cuidador debe además de suplir todas las necesidades biológicas, físicas del paciente con Alzheimer, debe hacer que los últimos meses y los últimos años de vida de la persona con demencia sean significativos, placenteros y los viva con dignidad y con mucho amor. Es lo que quisiéramos para nosotros. Pero ¿quién puede ser cuidador? ¿Quiénes de aquí son cuidadores? Vamos a hacer una rápida encuesta. Cuidadores familiares. ¿Quién tiene un familiar afectado? Entiende entonces que hay cuidadores que cuidan a una persona y no es familiar. Entonces vamos a ver cómo diferentes personas pueden ejercer la labor de cuidado. Y puede ser realmente cualquier persona. Puede ser un familiar, un amigo,
un vecino, un voluntario, cualquier otra persona. Tenemos casos en los que tal vez el paciente no tiene familia, entonces un vecino, un amigo, asume esa labor de cuidado. En otras ocasiones, algún vecino, algún amigo se hace cargo porque, aún teniendo familia, nadie se hace cargo. También, lastimosamente, eso existe. Entonces, en realidad, esta labor de cuidado la podemos hacer cualquiera. ¿Quiénes han ido a alguna escuela o alguna capacitación para ser cuidadores? Nadie. Pues nadie sabe cómo ser cuidador y esto se aprende el día a día. Y esa es la importancia de los grupos de apoyo en que vamos a tener familiares, cuidadores que han adquirido experiencia en el diario vivir del cuidado de personas con Alzheimer y va a facilitar esa transmisión de experiencias sobre el cuidado de las personas y así vamos a ir aprendiendo de experiencias positivas entre unos y otros. Entonces, el labor de cuidado de una persona con Alzheimer es realmente física y emocionalmente agotadora, no digamos cuidarlo una semana, o 2 semanas, o 3, ¿no? A largo plazo, por mucho que lo queramos, por mucha energía que le queramos poner, cansa y agota, y a medida que va avanzando la enfermedad, el paciente también va necesitando que cada vez más le ayudemos en más actividades de la vida diaria hasta que va a llegar un momento que va a necesitar un cuidado permanente, las 24 horas del día. Lo tenemos que bañar, cambiar, darle de comer, usarlo, estar pendiente que no duerme en la noche, no duerme en el día, se agita, es decir, las 24 horas del día. Incluso hay un libro de Alzheimer que se llama Las 36 horas. O sea, para dar en cuenta que a veces la actividad de cuidado es muy intensa. Entonces vamos viendo que a medida avanza la enfermedad, avanzan los trastornos cognitivos de los que se hablaron anteriormente, se van agregando trastornos del comportamiento y también va siendo el paciente cada vez más dependiente en todas sus actividades de la vida diaria y hay factores que van a incrementar la carga sobre el cuidador y debemos de tener clave de eso. Uno de ellos es que en la medida que avanza la enfermedad, algunas conductas propias de la enfermedad hacen que el paciente le genere estrés y tensión. Por ejemplo, algunas conductas repetitivas. Mira, y ya no vamos para la casa. Sí, ya te dije que esta es tu casa. Esta es tu casa. Yo siempre he vivido. A ver. Y ya no vamos a ir para la casa. No, si es que no te has vivido. Y se lo vuelven a decir. Y aquí no vamos a ir a la casa. Ya te dije que esta es. ¿Entiendes? Entonces, se lo dijo una vez, 2 veces, pero ya después de 10, 15, 20, ya el cuidador ya. Entonces, esas son las conductas inapropiadas que no debemos de tomar. Tenemos que aprender a hacer algunas técnicas que luego las señoras expertas, Lucy y Johnny, les van a explicar de cómo manejar esa situación que puede ser estresante. O ya me voy y hace la maleta y la ropa que acaban de planchar y doblar, la echa la maleta y ya me voy, ¿no? Y la vuelve a hacer y la vuelve, ya te dije. Entonces, hay que aprender a manejar esas situaciones que son estresantes para el cuidador. El otro problema también es que los problemas de orientación, los pacientes al principio se desorientan lejos de la casa, pero a veces en el vecindario, aún dentro de la misma casa. Y los pacientes hay que tener cuidado que no se los pierdan o tratar de contener al paciente que dice que se quiere ir a la casa y se puede salir y si no tenemos cuidado se nos pierde. Entonces todas estas precauciones debemos de tomarlas, manteniendo los problemas para hacer cálculos y llevar las finanzas. Muchas gracias.
Muchas veces las personas que nos ayudan en el cuidado, que contratamos para que nos ayuden con la empleada de la casa, la cocinera, que nos ayuda con la limpieza, no nos duran porque todos son ladronas. Cuando no estamos, meten al montón de hombres y se comen todo lo que está ahí. Y para no es cierto, es una chiquerita. Pero usualmente no es así. Y como hay la tendencia a olvidar dónde guardan las cosas, a pensar que le quieren robar, entonces las esconden tanto que después ya no se recuerdan dónde están. Y entonces esto hace que las personas crean que le están robando y muchas veces guardan objetos en lugares inapropiados, como guardar las joyas en el refrigerador que se había acusado a la empleada que se había robado y a veces caía en la nevera. El día que hacemos la limpieza encontramos muchas cosas perdidas. Entonces eso también es importante que no solo nosotros como cuidadores o como familiares asistamos a estas reuniones informativas. Es importantísimo y quizás más importante la persona que pasa las 24 horas del día con nuestros seres queridos. Muchas veces nos vamos a trabajar y la señora empleada de la casa es la que se queda todo el día y no la educamos y le está diciendo que es ladrona y que le echa veneno a la comida y a veces puede tratarla mal. Entonces puede haber un maltrato si la persona no entiende que todos estos síntomas, todas estas conductas inapropiadas son parte de la enfermedad y no es que sea mala gente. Entonces eso es importante también que estas reuniones no solo es para la familia, no solo para el cuidador que le pagamos directamente, sino que cualquier otra persona que viva con nosotros y que tiene alguna relación para que entienda qué es lo que está sucediendo y que tome las conductas más apropiadas. Los problemas que hay de reconocimiento de personas, los trastornos del lenguaje, la dificultad para identificar cómo se usan las cosas. A veces al principio hay fallo de memoria, olvidan los números telefónicos, los anotan, después pierden las libretas, más adelante ya no saben cómo marcar el teléfono y finalmente no saben para qué sirve. Es así como va evolucionando, igual que la forma de vestirse. Al principio se combinaba muy bien, pero ya después empieza a vestirse un pantalón cuadriculado con una camisa rayada y con los colores todos que ya no se combinan, y más adelante ya no sabe cómo ponerse la ropa, cómo botonarse, se pone el calzoncillo encima del pantalón, el brasier encima de la blusa. Entonces cada vez va necesitando que les vayamos asistiendo a cómo ir haciendo esas actividades de la vida diaria, porque se va desaprendiendo progresivamente todas aquellas cosas y habilidades que hemos ido aprendiendo en el transcurso de nuestra vida. Ya no sabe cómo rasurarse, ya no sabe cómo utilizar la llave del baño, ya no sabe cómo ir va al baño y de repente todo decorado de eso, el cuarto de baño. Entonces va necesitando que progresivamente vayamos ayudándole, siempre dejando que el paciente haga lo más que pueda y nosotros le echamos una manita en cuanto vemos de que ya no lo está haciendo apropiadamente. Hay muchos pacientes con fases iniciales de Alzheimer que andan manejando, se meten en sentido contrario, tienen accidentes con frecuencia. Entonces es importante cuando está teniendo muchos accidentes ver qué es lo que está pasando. Y muchas veces se los pierden esos pacientes, los llevamos a un centro comercial y en lo que estamos viendo, ¡ah, qué bonito los zapatines! ¿No? Un abrir y cerrar de ojos. Es importante siempre identificarlos, ponerles una pulserita, ponerles en sus documentos. Yo padezco la enfermedad de Alzheimer, si me pierdo, por favor, hablar a este teléfono, o a veces poner un gafetillo o un pendiente con la información de los. Porque
por mucho cuidado que tengamos, en un abrir y cerrar de ojos, así como a los niños, que más de alguna vez se nos han perdido, estas personas se los pueden perder. Algunas conductas repetitivas hacen que nos pongamos nerviosos e irritables, y de esta manera el paciente se va a sentir más confundido y lo vamos a poner agresivo. Y entonces a veces llegan al médico para que le demos un medicamento para calmarlo, porque ya está agresivo, si le quiere pegar. Sí, pero él tiene la tendencia de andar caminando y sentarse. Sí, se siente, se vuelve a parar y vuelve a hacer lo mismo. Ya te dije que te estés sentado. Que te sentes, ya después sentate. Que lo sienten ustedes así y van a ponerse agresivos. Entonces, muchas veces la familia o el cuidador somos responsables de esas conductas agresivas que el paciente tiene. Está bien, diciendo las cosas, lo estamos vigilando, que no vaya a hacer algo que signifique peligro para los demás, pero nosotros nos mantenemos tranquilos. Estas son las actividades importantes. ¿Y por qué comes con las manos? Si ya te dije que tenés que comer con los cubiertos, ya no sabe cómo usar los cubiertos. Déjelo que coma con las manos. Él se siente independiente y él necesita comer con las manos. Entonces déjelo que lo haga de esa manera, y si ya no puede, le asistimos a comer. Las alucinaciones, los trastornos de agitación, las ideas que me quieren envenenar, que me quieren robar, que voy al banco a sacar dinero, a cada rato, todo esto hace que signifique factores de sobrecarga en la familia y el cuidador, y debemos de hacer, así como las alucinaciones, ver, a veces ven niños, pero a veces ven un hombre que los anda siguiendo con un cuchillo, o a la esposa, ahí que me apachó las xenotipia. Y muchas veces tenía la paciente que el esposo le decía a la esposa, cuando sábados y antes no se parece a Francisco, pero los días sábados, ya está Francisco ahí, ya te dije, cualquier día vas a quedar embarazada. Pero vean cómo habían cambiado las cosas. Ya no la consideraba su esposa, como que era su hija. Y lo que era de la televisión lo mezclaba con la realidad. Entonces a veces estas conductas o este pensamiento errático hace que a veces se genere conflictos y estrés en el paciente, y hay que saberlo sobrellevar. Hasta que más adelante, como decíamos, tenemos que suplir prácticamente todas las actividades de la vida diaria de nuestro paciente y autocuidado. Pero también en la fase terminal, durante muchos años la familia o el cuidador ha estado pendiente del ser querido, y es una forma de vida, o sea que está acostumbrado a cuidarlo desde que se levanta hasta que se acuesta. Pero cuando nuestro paciente se va, queda un vacío. Entonces también esto hace que el paciente, el cuidador, el familiar, tenga algunas situaciones de depresión, ya no haya más que hacer, ya no tiene amigos, porque ya no se ría con nadie, ya no siente que ya no vale la pena nada, porque ya no sirve para las actividades que estaba haciendo, y a veces quedan sentimientos de culpa inapropiados si realmente hizo lo adecuado para cuidarme, si lo hizo bien o si pudo haberlo hecho mejor. Y empiezan un montón de situaciones, y esto es importante por lo que genera hasta en el 80% de todos los cuidadores altos niveles de estrés, y muchos de ellos, aún un 50%, sufren de depresión y no van a consultar al médico, le van a la familia. Entonces, por eso, el síndrome del cuidador, la otra cara del Alzheimer. El cuidador, la otra víctima del Alzheimer. Dígame. Y ahí el cuidador ha estado en una adicción, puede llevarlo a
No. El hecho de cuidar a una persona con Alzheimer o cualquier otra enfermedad crónica, si no nos cuidamos, podemos desarrollar el síndrome del cuidador. Puede que algunos de ustedes ya lo tengan y no se han dado cuenta, y ahora se van a enterar. Pueden haber múltiples síntomas que pueden pasar desapercibidos con frecuencia y que pueden afectar y repercutir en varias esferas de la persona y pueden presentarse en un cuidado de distinta intensidad dependiendo del tiempo de cuidado, de la necesidad de cuidado que tenga el paciente, de la evolución de la enfermedad del paciente y de las características de síntomas y signos que cada paciente tenga. Que estos son los síntomas y signos que el cuidador y la familia pueden tener. Así que empiecen a chequear. Falta de energía, dolores de cabeza, no pueden dormir bien, les cuesta conciliar el sueño, pesadillas, como no duermen bien, en el día andan con somnolencia, andan cabeceando, y duermen más en el día y en la noche, según cómo se levante o no, cuántas veces el paciente en la noche. Puede condicionar infecciones de vías respiratorias a repetición, trastornos hematológicos, infecciones, trastornos gastrointestinales, estreñimiento, diarrea, colitis, dolores musculares, y el estrés hace que baje el sistema inmunológico y les hace susceptibles a infecciones con frecuencia. Además, podemos tener sensación de estrés, ansiedad, desesperación, irritabilidad, reacción de duelo, dependencia, temor a la enfermedad, como lo que decía hace un rato, culpabilidad, es decir, un montón de síntomas y signos. ¿Quiénes están teniendo algunos de estos síntomas y que no se habían percatado? Digo. Tiene que ir a consultar al médico para que investigue cuáles son las causas de los desmayos. Es importante. El cuidar a una persona con Alzheimer hace a veces que nos aislemos de la esfera social. Ya no nos queda tiempo para salir con nuestros amigos, con nuestras amigas. Y ya no vamos a la playa porque tenemos que cuidar a nuestra familiar. Nos sentimos a veces abandonados, con soledad, y ya no tenemos tiempo libre para nada, ya no tenemos tiempo para hacer nada para nosotros mismos. Y eso no está bien, porque el cuidador, el familiar, no debe ser esclavo de su paciente, porque le enferma, y esto a veces tiene que divertirse, tiene que hacer su propia vida, y tiene que divertirse con el objetivo de cargar baterías y seguir el largo trabajo de seguir cuidando a largo plazo. También puede generar tensión familiar, divorcios, separaciones, problemas entre hermanos, entre familiares, porque no se ponen de acuerdo qué es lo que hay que hacer y lo que no se debe hacer. También hay problemas económicos. Si dejo de trabajar, tengo menos ingresos. Aparte del aumento de los gastos, que significa medicamentos y otras necesidades, pamper, algún tipo de alimentación especial. Tenemos problemas laborales, legales, a veces del manejo de los bienes de nuestros seres queridos, cómo deben de manejarse, cómo no, y dificultad para tomar decisiones, principalmente con los familiares que no están lejos, y les pedimos ayuda y dicen, ya te mandé $100, ¿por qué me están pidiendo tanto? Que lo mandé hace 3 meses, y eso no les va a durar para una semana. Entonces también, a los que están afuera, hay que mandarlos a las asociaciones Alzheimer a que se enteren qué es esto, o les mandamos algunos correos con información para concientizarlos y nos apoyen en la labor de cuidado, sino en una manera directa, pues dando un aporte económico para que el cuidado de los pacientes y el cuidado también del cuidador es importante.
Entonces, hay varias fases del síndrome del cuidador. En la primera fase hay una sensación de gasto físico, falta de tiempo para uno mismo, se vive por y para el paciente, esto no debe de ser. Cansancio acumulado, descenso de la calidad de cuidado, ese es el problema. ¿Ya? Si yo no me cuido, yo no descanso, voy a empezar a maltratar a mi paciente sin querer. Sin querer. A veces, con el tono de voz, ya nos estamos reuniendo y entonces lo vamos a volver agresivo. Y entonces se empieza a haber un maltrato sin quererlo, porque no queremos maltratarlo, pero si no nos cuidamos podemos llegar a eso. Desesperanza y depresión. Estrés afectivo, se siente solo e incomprendido. Necesita el reconocimiento de su labor, que lo está haciendo bien. Y esto a veces llega a los familias, pero bien ahí no, ¿para qué quieres tanto Cristo? Si mira, yo la doy bien tranquila, mira. Sí, venir cuidado un día, un fin de semana. Y en la tercera fase, el cuidador comienza a sufrir ya las consecuencias del desgaste físico y psicológico. Es decir, los primeros síntomas en sí no pueden ser leves, que van a irse incrementando, se van a ir sumando, y sin darnos cuenta, ¿ya? Hasta que ya estamos en una tercera fase, que ya hay mayor frialdad con el trato de los enfermos, y es lo que no queríamos. Estamos totalmente entregados al cuidado que se requiere, pero terminamos haciéndolo mal. El cuidador busca excusas para su comportamiento hasta que aparece el sentimiento de culpa. A veces dice, ya no aguanto más, ojalá que mejor se vaya. Más de alguna vez lo hemos pensado. Y eso es síndrome del cuidador, no se sientan mal. Tienen que cuidarse, tienen que salir de esta fase para evitar eso. Y en la cuarta fase, cuando nuestro ser querido fallece, el cuidador siente vacío, lo que decíamos, el tiempo que hace llenado el poder del paciente, hoy ya no sabemos cómo llenarlo, falta de motivación, sentimiento de culpa por a veces todo, la vez que le gritábamos, que le hablamos fuerte, ya empezamos a pensar que realmente no hemos hecho. Entonces, ¿qué se recomienda para evitar? Si está deprimido, el médico tiene que ir al médico para que le den tratamiento para los síntomas físicos y de depresión, pero también recomendamos que desde el principio, desde el primer día que empieza nuestra labor de cuidado, debemos programar de manera intermitente descansos a corto plazo. Y esto hace que nos permita recuperar fuerza física y emocional. La separación es de mucho beneficio para el cuidador y también para el paciente. Vimos porque hay personas que dicen, mira, venite a la playa. No, yo como voy a la playa a disfrutar, a bailar, a tomar una cervecita, enfermos. O sea que no van, o cuando van, están pensando cómo está mi mamá, o con sentimiento de culpa que yo no me puedo venir a divertir si mi mamá está enferma. No, usted tiene que olvidarse que su mamá está enferma, divertirse al máximo, baile, y hagan todo lo que quieran, porque ya van a regresar a seguir trabajando y a cargar baterías. Es importante también pedir ayuda y saber cómo pedirla. Al que vive en Estados Unidos, pues no me mandas dinero. Oye, si no puedes, no lo hagas. No, hay que aprender a pedir ayuda. Hay que primero educarlos a crearles conciencia sobre la enfermedad y lo que significa la ardua labor de cuidado, y que si el cuidador está en buenas condiciones, el paciente también va a estar de mejor manera. No espere hasta no poder más. ¿Ya? Es lo que decimos. Tiene que pedir ayuda de manera oportuna. Pedir ayuda no es signo de debilidad. Tienen que ir previniendo desarrollar el síndrome del cuidador.
Y la mejor forma de cuidar a nuestro ser querido es cuidándonos nosotros mismos. Ya vimos que si no nos cuidamos, nos enfermamos y terminamos tratando mal al ser querido, y es lo que menos queremos. ¿Cuáles son aquellos que tienen alto riesgo de desarrollar el síndrome del cuidador? Aquellos que los invitan a pasear, a divertirse y nunca van. ¿Por qué? Porque nadie va a cuidar a mi madre, a mi padre como yo lo hago. Mentira. Es que solo quiere que yo lo cuide. Mentira. No puedo divertirme mientras mi madre está enferma y me necesita. Otra vez. Entonces lo que tenemos que hacer es entrenar a alguien que le cuide, que sienta confianza la persona y cariño también con el paciente, y entonces nos va a suplir esa labor de cuidado mientras nosotros vamos a cargar baterías. Eso es. Consejos para prevenir el síndrome del cuidador. Hablar de la enfermedad sin ocultarla. Esto es importante, por eso los grupos de apoyo son importantísimos. A veces no tenemos con quién comentarle nuestros problemas. El esposo o la esposa, eso no hace nada. Y la familia tampoco. Cuanto menos se entere, mejor, porque hay personas que no quieren que les cuente porque los vamos a involucrar en el cuidado y eso es una responsabilidad. Entonces, ni lo llegan a visitar. Entonces, muchas veces el cuidador no tiene con quién platicar sobre los problemas que está teniendo de cuidado. Hay que buscar información, ya le dimos algunas fuentes de información, reunirse y hacer participar a la familia, buscar apoyo en las asociaciones Alzheimer, no descuidar su propia salud, importantísimo, visite a su médico regularmente, no hasta que ya no pueda más. Los controles de niños sanos, lastimosamente, desaparecen cuando se acabaron las vacunas. ¿Ya? Pero realmente debería de seguirse los controles de niños sanos, del lactante, del escolar, del adolescente sano, los controles del adulto joven sano, los controles del adulto mayor sano. O sea, no deberíamos esperar enfermarnos para ir al médico. Es importante hacerse chequeos periódicos para detectar enfermedades y hacer los estudios que de esta manera no los vamos a detectar y de esa manera prevenir complicaciones. Descanse y haga ejercicio regularmente. Haga una dieta balanceada y acepte ayuda de los demás. Las 4A del cuidador. Aceptación, acceso a la información, apoyo y autocuidado. Esos son aspectos muy importantes y les invitamos a formar parte de la Asociación de Familiares Alzheimer a través del grupo de apoyo que vamos a hacer acá de Oriente, que va a ser filial de nuestra asociación y vamos a estar en contacto dándoles